Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar donde vamos a hablar sobre salario en especie, renta en salario, renta segregada, renta comunal. Hemos encontrado una diversidad de vocabularios esta vez em, y para este fin tenemos el honor de contar con una de las personas que yo considero que es un experto no solo en la materia aquí localmente, sino a nivel internacional, a don Carlos Camacho, socio de Grupo Camacho Internacional. Eh, Carlos es un empresario con amplia experiencia en negocios, socio fundador de GCI, de Grupo Camacho Internacional, que es una firma consultora con más de 33 años de experiencia en impuestos, precios de transferencia, estrategias de negocios, tecnología, etcétera. Don Carlos es licenciado en Administración de Empresas, tiene una maestría en Asesoría Fiscal y especialista en Derecho Tributario y en Fusiones y Adquisiciones. Además cuenta con estudios y altos conocimientos en precios de transferencia y consultoría de negocios con más de 40 años de experiencia asesorando negocios de todo tamaño en Costa Rica, Centroamérica, Latinoamérica, Europa, Asia, etcétera. Realmente Carlos es un invitado de primera y no se me ocurre una persona más indicada para hacer esta presentación que don Carlos. Así que, sin más, don Carlos, por favor, adelante. Muchísimas gracias por la presentación. Un gusto, Iván, poder compartir con ustedes esta temática, que es una temática que no es nada sencilla, a pesar de que es una temática muy cotidiana a la cual nos tenemos que enfrentar con bastante frecuencia, que es precisamente el concepto de lo que se refiere al salario, que es una remuneración que a los efectos del derecho tributario tiene unas definiciones mucho más amplias que lo que encontramos como definiciones cuando vamos al derecho laboral. Resulta que lo que es bueno para el derecho laboral no necesariamente es bueno para el derecho tributario, y lo que no tiene consecuencias en el derecho laboral, sí las tiene en el derecho tributario. Y por eso consideramos que este es un tema de mucho cuidado en relación con lo que se refiere a los conceptos. Vamos exclusivamente a hablar del concepto del salario en especie, contrastándolo obviamente con el salario dinerario, pero este referido en el ámbito del derecho tributario y no así del derecho laboral, visto que es un enfoque totalmente diferenciado en el cual no soy especialista y conviene que se complemente la información del derecho laboral con la información del derecho tributario. Por eso es que cuando hablamos de salario hoy vamos a hablar del salario de carácter tributario y no del salario de carácter laboral, aunque ambos surgen de la relación que existe en razón de una condición de subordinación que surge en el ámbito del derecho laboral. Entonces es cuando existe una relación de subordinación, estamos ante unas consecuencias de carácter tributario que se le aplican según el título segundo de la ley del impuesto sobre la renta a todos los contribuyentes que reciban rentas del trabajo personal dependiente. Y esto que hoy lo llamamos salario, en realidad es mucho más amplio en el título segundo de la ley del impuesto sobre la renta, visto que incluye tanto las rentas que se perciben por el trabajo personal dependiente, ta- así como por los conceptos de jubilaciones y pensiones y otras remuneraciones por servicios personales prestados en relación de dependencia o no. Inclusive este último o no se refiere a los casos concretos relativos a las dietas que se le pagan a miembros de directorios, miembros de consejos de administración, que fundamentalmente están regulados a efectos tributarios también por el mismo título segundo que nos hace una lista de características de la relación personal laboral con respecto a lo que se refiere a las remuneraciones. Y divide las remuneraciones en dos tipos de remuneraciones, y es ahí a donde queremos hoy centrar nuestra atención.
Tenemos primero a quienes le afecta este impuesto. Les afecta a todos los residentes fiscales en Costa Rica. ¿Y qué es un residente fiscal en Costa Rica? Porque esto antes de la modificación hecha por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, básicamente era lo que denominamos un concepto jurídico indeterminado. Se decía era domiciliado o no domiciliado, pero no había una punta de corte respecto de la exactitud que podía precisar el concepto de domiciliado. A lo más que llegaba la ley antes de esta modificación era hablar de aquella persona no nacional, o sea, todos los nacionales somos domiciliados, y los no nacionales, cuando, decía la ley anterior, cuando hayan estado de forma consecutiva durante 6 meses en el país. Esto hacía que en cualquier momento que se interrumpiera por una salida temporal, inclusive por vacaciones, o la mera arbitrariedad de salir para no caer en la condición de domiciliado, básicamente volvía a contar el periodo de los 6 meses que tenía la ley del impuesto sobre la renta antes de la modificación hecha por la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. En la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se define que es residente fiscal costarricense la persona física que se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias. La primera es un conteo de días que se refiere a la permanencia continua o discontinua en el país por 183 días o más, incluyendo los días de entrada y de salida del país durante el periodo fiscal respectivo. Esto es bien importante porque el conteo de días es fundamentalmente lo que el derecho comparado, es decir, el derecho que utilizan otros países, ha venido adoptando. Esto para evitar precisamente la deslocalización de los sujetos en relación con su vínculo jurídico a el país en el que debe de estar tributando. Entonces, hay ya mucha agua llovida en relación con mecanismos o estrategias o inclusive hasta argumentos intrincados para aparentar no ser residente fiscal de un país. Y esto se logra de muchas maneras. Una de ellas es precisamente cuando teníamos una norma tan primitiva, llamémoslo así, como la era la norma de Costa Rica antes de esta reforma, a donde se hablaba de los 6 meses, pues bueno, el día antes de cumplir los 6 meses, yo salía por un día y ya volvía a contar otros 6 meses. Entonces, era muy fácil eludir la condición de residencia. Ahora las cosas se ponen un poco más difíciles porque los 183 días cuentan las salidas esporádicas como si estuviera en el país y cuenta el día de entrada y el día de salida como si también estuviera en el país. Lo que quiere decir que esa estancia de los 183 días es una estancia que incluye las ausencias esporádicas, salvo que el contribuyente acredite mediante algún certificado que tiene residencia fiscal en otro país. Lo que se quiere evitar con esto es precisamente que las personas a través de mecanismos artificiales o artificiosos lleguen de una forma u otra a evitar caer dentro de la sujeción de la residencia fiscal. Y luego veremos por qué es tan importante el tema de la residencia. Luego, los que desempeñen cargos o representaciones oficiales en el extranjero pagados por el Estado costarricense, se considera que aunque están fuera del territorio geográfico de la Constitución Política costarricense, son miembros del Estado costarricense, o sea, sujetos domiciliados, aunque estén viviendo 365 días en otro país, si están haciéndolo a cargo de una representación costarricense, siempre y cuando haya una reciprocidad en el mismo sentido relativo a la residencia fiscal. Luego tenemos que ver cuál es el nivel de involucramiento de la persona física en relación con sus posibles casos especiales. Antes de entrar en elemento subjetivo,
tenemos que decir que la ley establece otros criterios que son criterios complementarios para los casos especiales. Cuando una persona está menos de 183 días en el país, pero resulta ser que su centro de intereses vitales permanece en Costa Rica, esto quiere decir su familia, su cónyuge y o sus hijos menores de 25 años permanecen en el país, se entiende que el arraigo desde el punto de vista tributario se mantiene y por tanto es residente fiscal aquella persona que, aunque estando fuera de Costa Rica por más de 183 días, mantenga su centro de intereses vitales, o como se denomina en la doctrina tributaria, en el país. También es residente fiscal aquel que sin tener los 183 días en Costa Rica y sin tener su centro de intereses vitales, porque puede ser una persona total y completamente libre, soltera, sin cónyuge, sin hijos, esta persona, si tiene la mayor cantidad de su activo total en Costa Rica, se entiende que es también un residente fiscal costarricense. Entonces, son dos variaciones adicionales al tema del conteo de días que considero oportuno los tengamos en cuenta, porque como patronos, recordemos que la responsabilidad del impuesto al trabajo personal dependiente es una responsabilidad que económicamente recae en cabeza del sujeto pasivo, es decir, del trabajador, pero que desde el punto de vista jurídico hay una vinculación directa de la responsabilidad económica y jurídica del impuesto al trabajo personal dependiente que recae en cabeza del patrono. Por tanto, es el patrono quien tiene que llevar a cabo la debida diligencia para determinar si una persona eh, llega y cumple con las características de ser un residente fiscal costarricense. Repito, si es un costarricense, siempre va a ser residente fiscal costarricense. Entonces, a ese no le vamos a meter mucha cabeza, no va a ser necesario hacer muchas pruebas ni tomar muchas declaraciones, pero cuando tenemos un colaborador que es nacional de otro país, hay que hacer una serie de pruebas y dejar una serie de documentos debidamente acreditados para que se demuestre que ha habido por parte del patrono, que es el responsable solidario de esta obligación tributaria, que ha habido por parte del patrón una debida diligencia en determinar la residencia fiscal de aquel sujeto no nacional costarricense. Entonces es muy importante que nosotros como patronos contemos en el expediente de nuestros colaboradores no nacionales costarricenses con tanto su certificación de entradas y salidas del país, como con algunas declaraciones juradas como que tiene o no tiene su centro de intereses vitales en Costa Rica, como que tiene o no tiene el activo principal en Costa Rica, o sea, la mayor parte de sus activos en Costa Rica, y esto se hace a través de declaraciones juradas que se deben de tomar frente a un notario público, con el fin de que tenga los efectos jurídicos deseados. Dicho esto, cuando hablamos del impuesto al trabajo personal dependiente y en concreto cuando vamos a entrar a hablar de las remuneraciones en especie, vamos a estar hablando de que el sujeto que realiza el hecho generador es la persona física que se involucra en la relación laboral de carácter dependiente, según lo establece el propio artículo 32 de la ley. El sujeto que realiza el hecho generador es un individuo que ocupa un cargo ejecutivo, directivo, consejero o miembro de sociedades anónimas y otros entes jurídicos. Este es el caso que, aunque no medie relación de dependencia, estamos hablando de los miembros de juntas directivas, consejos directivos que tributan por este impuesto precisamente a través del mecanismo el impuesto al trabajo personal dependiente por una tarifa única que corresponde también la definición clara de si estamos ante un residente o ante un no residente. La tarifa para las personas físicas que son personas físicas residentes es una tarifa única en el caso de las dietas
En las dietas tenemos un 15% para las personas físicas residentes y para los no residentes fue que hubo un cambio tarifario en el artículo 59 de la ley del impuesto sobre la renta, es decir, en el impuesto de remesa al exterior, visto que el impuesto de remesa al exterior, que lo conocemos así como de remesa al exterior, en realidad se refiere a un impuesto que recae sobre la remuneración recibida por un no residente costarricense, pero con carácter de fuente de carácter nacional costarricense. Por tanto, si tenemos un miembro de junta directiva que es un no residente costarricense, este tributará a la tarifa del 25%, distinto que el resto de sus colegas miembros del Consejo Directivo nacionales o residentes en Costa Rica que tributarán a una tarifa del 15%. El sujeto que realiza el hecho generador es una persona física beneficiaria de jubilaciones y pensiones de cualquier régimen. Esto se refiere a las pensiones y jubilaciones de fuente costarricense. Y esta es una aclaración de vida porque no le recae este impuesto a los pensionados de regímenes especiales del extranjero. Esto quiere decir que si un extranjero vino a Costa Rica y vino pensionado, obtuvo su pensión con posterioridad, respecto de la cual esa pensión la recibe para sus gastos normales de sustentación en el país, básicamente no estamos ante un evento que active el hecho generador de la persona jubilada. Solamente las jubilaciones que tienen que ver con el régimen de carácter local, ya sea el régimen general obligatorio o los regímenes complementarios que tiene nuestro sistema de pensiones, es que tenemos un hecho generador al impuesto al trabajo personal dependiente. El otro aspecto es el aspecto material o el aspecto objetivo de este impuesto. El patrono funge como agente de retención, es decir, las administraciones tributarias no llevan a cabo, en este caso, una supervisión individualizada de las declaraciones que puedan estar haciendo las personas físicas. La persona física que es solamente asalariada o solamente beneficiaria de rentas del trabajo personal dependiente de todas las naturalezas que hemos indicado están reguladas en el título segundo de la Ley de Impuestos sobre la Renta, básicamente no tienen el deber formal de presentar una declaración de impuestos sobre la renta, sino que en sustitución jurídica el patrono es quien funge, no solo como el agente de recepción, sino quien le informa a la administración tributaria el monto de las retenciones practicadas a cada uno de los sujetos pasivos. En virtud de esta relación dependiente, igual es el caso de los ejecutivos o los miembros de junta directiva. Otros ingresos o beneficios similares cuando se devenguen o se perciban. Es bien importante decir que el impuesto al trabajo personal dependiente, a diferencia del impuesto a las utilidades, es un impuesto que se activa en el momento de la percepción de la renta y no en el momento del devengo de la renta. Y esto es bien importante porque al final de cuentas, como tenemos una tarifa que es una tarifa escalonada, resulta que si a mí me hacen un aumento retroactivo en mi pensión o en mi salario o en las dietas, resulta que las dietas tienen una tarifa única, entonces en las dietas no tenemos un problema, pero en el trabajo personal dependiente, como salario o como pensión, si a mí me hacen un incremento retroactivo que me lo pagan en este mes mi escala de tarifas va a subir de manera progresiva y voy a terminar tributando una tarifa mayor que la tarifa que tributaría si me hubieran periodificado correctamente todos esos periodos en los cuales me están haciendo un aumento retroactivo. Entonces es importante tener en consideración que si, por ejemplo, en un mes particular, por cualquier motivo, la empresa no pagó los salarios y los pagó hasta el mes siguiente, pues básicamente lo que tenemos es que en aquel mes no habrá impuesto al trabajo personal dependiente, es decir, el trabajador no tiene que poner de su bolsillo el impuesto, pero se va a ver afectado
en materia tarifaria porque va a recibir dos salarios, que en realidad es el del mes anterior y el del mes actual, en un solo periodo. Recordemos que el periodo fiscal en el impuesto al trabajo personal dependiente es un periodo fiscal de carácter mensual. Por tanto, se liquida y es autónomo y autocontenido en ese periodo de un mes. La sumatoria de todos los percibidos en ese mes es lo que voy a afectar de acuerdo con las tarifas que luego veremos en adelante. Son ingresos afectos a las personas físicas domiciliadas en el país y se les aplica y calcula y cobra el impuesto mensual cuya fuente sea el trabajo personal dependiente o la jubilación o pensiones o remuneraciones de otros servicios personales para todos los sueldos, sobresueldos, salarios, premios, bonificaciones, gratificaciones, comisiones, horas extras, regalías y aguinaldos, siempre que este aguinaldo no sobrepase más bien siempre y cuando el aguinaldo sobrepase una doceava parte de remuneraciones recibidas. Es decir, el aguinaldo, el primer aguinaldo, el aguinaldo que es un doceavo de la totalidad de las percepciones dinerarias de un contribuyente, básicamente no tributa. Pero cualquier exceso de aguinaldo, esto de que hay doble aguinaldo o aguinaldo y medio por un buen rendimiento, un buen año, lo que quiera que sea, va a ser siempre sujeto al impuesto al trabajo personal dependiente. Importante aquí recalcar aspectos que no son nada menores. El tema de el salario no solamente es el monto fijo del salario pactado entre las partes, sino que incluye todos aquellos premios, bonificaciones y comisiones que se puedan estar pagando. Por tanto, estamos hablando de los salarios ya no desde una óptica fija, sino también desde la óptica variable de esta remuneración que resulta precisamente de los aspectos fundamentales que están grabados con este impuesto. Están grabadas también las dietas, las gratificaciones y las participaciones que reciban los ejecutivos, directores, consejeros y miembros de las sociedades anónimas y entes jurídicos, aun cuando no medien relación de dependencia. Esto es típico de los directores no vinculados a la operación cotidiana del negocio, sino que son directores que se denominan directores externos o miembros de cuerpos ejecutivos que llegan como miembros consultivos de un grupo de tomadores de decisiones en temas generales o en temas especializados, estos entran dentro de la relación de artículo 32, es decir, están sujetos al impuesto al trabajo personal dependiente, pero con algunas diferencias. La primera es que ellos no tienen relación laboral, por eso les decía que el concepto de remuneraciones al trabajo personal dependiente del derecho tributario son diferentes a las que puede tener y tiene el derecho laboral. El derecho laboral no se mete, por ejemplo, en estas lides de las dietas a los ejecutivos o directores. Las gratificaciones y las participaciones tiene que tenerse mucho cuidado que no sean redondeos de salario, es decir, que en ese concepto no estén metidos ninguno de estos gratificaciones y comisiones que son propias de la relación laboral. Entonces, vean ustedes que hay que tener el deber de cuidado de evitar que las gratificaciones estas que están en el inciso B o las participaciones se confundan con las participaciones o gratificaciones que están en el inciso A. Estas son para los que tienen relación laboral, las del inciso A, y las del inciso B son para las que no tienen relación laboral. Entonces, eso es fundamental a la hora de evitar que nos vayan a recalcular, porque la tarifa de el inciso B es una tarifa flat, es una tarifa única del 15%, mientras que la tarifa de el inciso A es una tarifa progresiva y por tanto, si nosotros tratamos remuneraciones que están reguladas por el inciso A como si fueran por ser igual
el nombre de gratificación o participación en el caso de personas en relación de dependencia, vamos a tener un problema de carácter tarifario y una omisión en el impuesto debidamente calculado. Y llegamos a nuestro querido salario en especie, que es la zona, digamos, de mayores matices y de mayores riesgos que tiene precisamente este concepto. El inciso C del artículo 32 grava otros ingresos o beneficios similares a los mencionados en los anteriores incisos, incluyendo el salario en especie. El salario en especie se denomina toda aquella prestación que en beneficio predominante del trabajador se obtiene por razones de la vinculación laboral. Esto quiere decir que lo que tenemos que separar para distinguir si yo el pago que estoy haciendo del uso del teléfono celular, el pago que estoy haciendo de la educación del trabajador, el pago que puedo estar haciendo de la educación de los hijos del trabajador, el pago que puedo estar haciendo de la vivienda del trabajador, son casos o no de salario en especie. Y no hay una respuesta única. Resulta ser que en el caso de una vivienda, si la vivienda es útil, necesaria y pertinente para poder llevar a cabo el trabajo de una manera eficiente, entonces la vivienda no constituye salario en especie. Pero veamos el caso concreto, porque en el caso concreto de la vivienda estamos hablando de una vivienda ubicada, por ejemplo, en una plantación de banano en Limón, donde es impráctico que la persona trabajadora esté trabajando en Limón, en Matina, y todos los días tenga que viajar hacia San José, por lo cual se le otorga el beneficio de una vivienda. Esto es muy distinto a que la persona que trabaja en la gran área metropolitana tenga su vivienda en la gran área metropolitana y la empresa asuma los costos y gastos, ya sea de alquiler o de pago de hipoteca de la vivienda. Entonces vean que la distinción la hacemos basada en el principio de el beneficio predominante está en favor de quién. En el caso primero, en el de la vivienda en Matina, está en beneficio predominante de la empresa. A la empresa le interesa que su trabajador esté cerca del sitio laboral, que no tenga las dificultades naturales que implica el traslado de San José a la zona de Matina. Y esto, por supuesto, que constituye un beneficio predominante en favor de la empresa, lo que no niega la existencia de un beneficio en favor del trabajador. Pero vean que la palabra predominante es lo que nos va a decir si en realidad estamos o no estamos en una condición de salario en especie. En materia de educación, lo mismo. Si nosotros estamos pagando parcial o totalmente la educación de una persona trabajadora que resulta que está sacando un nivel de especialización para el cual va a ser útil el uso de su conocimiento en la prestación de los servicios para con la empresa, hay un interés predominante de la empresa, aunque el titular del conocimiento siempre va a ser la persona trabajadora. Y por tanto, se diría que ahí hay confusión, pero en realidad el motivo que hace que la empresa subsidie o pague en su totalidad la educación de un trabajador, la persona trabajadora, pues básicamente es el beneficio predominante del trabajador. Entonces, si tenemos una empresa que se dedica a hacer manufactura de equipos especializados y se requiere de unas destrezas que las tiene que ir a estudiar en alguna universidad, estudiar mecatrónica o alguna de todas estas carreras nuevas, pues básicamente esa especialidad la está obteniendo con beneficio predominante de la empresa. Pero si esta misma persona resulta que por una cuestión de ocio, lo que busca es aprender mayores destrezas para la cocina, ese que no tiene que ver, ese conocimiento que no tiene que ver con lo que hace cotidianamente en beneficio predominante de la empresa, se considera que esas clases de cocina que está llevando esta persona trabajadora son
clases de cocina, evidentemente en beneficio predominante del trabajador. Entonces, vean cómo tenemos que ir viendo caso por caso. No podemos llegar a la regla general de decir que las clases de cocina siempre van a ser salario en especie. Porque ¿qué pasa si lo que yo tengo es un restaurante? Pues que me interesa que mis chefs y los ayudantes de cocina tengan un mayor conocimiento, una mayor destreza, una mejor preparación y una actualización profesional en toda la materia relativa a el trabajo de la cocina. Por tanto, tengo que ver cuál es la función, ver cuál es el beneficio y la vinculación que existe y a dónde está más recargada, porque siempre va a haber un beneficio para el trabajador, pero a dónde está más recargada la condición de beneficio predominante. El beneficio predominante es en favor del trabajador, esto es salario en especie. Si el beneficio predominante es en favor de la empresa, no es salario en especie. Las jubilaciones y las pensiones de cualquier régimen, ya habíamos dicho, cualquier régimen siempre y cuando sea un régimen costarricense o de una fuente costarricense. Cuando los ingresos o beneficios mencionados en el inciso C, o sea, estos del salario en especie, no tengan una representación de su monto, será la administración tributaria la encargada de fijarles el valor monetario. Y esto es bien importante porque estamos hablando de un verbo que está mal utilizado en la redacción de la norma, que es el de retener de una parte que no tiene un valor monetario. Como yo lo que le tengo que ingresar a las arcas del fisco son los colones equivalentes al impuesto, al salario, que tiene, por cierto, en la característica de una tarifa única del 15%, entonces yo tengo que valorar cuánto es el valor económico de aquel beneficio que le estoy dando a la persona. Porque no siempre es tan sencillo como decir el valor de las clases o el valor de la casa. Pueden haber algunas condiciones de salarios en especie en los cuales haya una prestación de un derecho de uso que puede que el trabajador ni siquiera lo utilice. Y la jurisprudencia tributaria ha venido diciendo que independientemente de que el trabajador utilice o no el beneficio, con el simple hecho de tener acceso a dicho beneficio, se considera que forma parte del salario en especie. Vamos a ver un caso que es de la vida real. Se da una situación en la cual la empresa le da el derecho a los trabajadores, a un grupo de trabajadores, a ingresar a un club social. Algunos trabajadores van, algunos trabajadores no van al club social porque a uno les gusta, a otros no les gusta y por supuesto que nadie les puede obligar a que estén metidos, digámoslo así, en un club social. Resulta que independientemente de si la persona trabajadora fue o no al club social, se entiende que tiene un salario en especie por el simple hecho de tener derecho de utilizar este beneficio que se le está dando a la persona trabajadora. Con lo cual, evidentemente va a haber un problema número dos, que es que no podemos valorar cuál es la individualización de ese salario en especie. Entonces hay que hacer una serie de trabajos de valoración para determinar cuál es el valor de la cuota del club, cuáles son los elementos de costo de la amortización del engancho de la acción del club para atribuirle un valor por unidad temporal para las personas que están con acceso a este club y por tanto determinar cuál es el valor sobre el cual esta persona trabajadora, fuera o no fuera al club, tiene que pagar su 15% de impuesto por algo que no recibió, por algo que no se vio beneficiada en obtener, pero que por el simple hecho de tener derecho de hacerlo, surge la condición de salario en especie. El reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, en su inciso C, establece, en el artículo 56 del inciso C, establece que cualesquiera otras rentas otorgadas por el patrono o empleador, tales como salarios en especie, gastos de representación, que vienen problemas ya todavía más agudos porque son de la vida cotidiana más frecuentes,
gastos confidenciales, asignación de vehículos de uso particular, cuotas para combustible, asignación de vivienda, ya la vivienda la abordamos, o pago de esta, gastos de colegiación del empleado de sus familiares, abordamos el del trabajador, ahorita vamos a ver de los familiares, el pago de afiliación a clubes sociales, ya lo abordamos, o que se extiendan tarjetas de crédito u otros beneficios similares a los que el trabajador no tiene por cuenta propia un acceso personal definido por sus propios medios económicos. Vamos a ir viendo uno a uno para digamos, entrar en materia de los gastos de representación. ¿Cuándo es que los gastos de representación no configuran un salario en especie? Cuando están sujetos a ser liquidados y existe un reglamento de uso de las políticas de uso para el gasto de representación. Y cuando el beneficio es predominantemente en favor de la empresa. Por tanto, si el beneficio es en favor de la empresa, existe una política de liquidación de los gastos de representación, es decir, no se da un viático de carácter corrido, no sujeto a la liquidación, sino que se exige ante la entrega dineraria una liquidación de comprobantes y que esos comprobantes además estén vinculados con la generación de rentas en favor de la empresa, entonces en ese caso no constituye salario en especie. Pero si yo le digo a una persona trabajadora, su paquete de compensaciones incluye una cuota de 100 unidades monetarias para gastos de representación. Usted no tiene que presentar ninguna liquidación, lo puede gastar de manera discrecional. Ese término, ese acto de carácter discrecional, lo hace parte del concepto de salario en especie. Los gastos confidenciales, y esto se da mucho en funcionarios públicos, que tienen unas cuentas de gastos confidenciales que son básicamente cuentas sobre las que no tienen que rendir ningún informe de liquidación de gastos y por tanto se consideran y son en efecto absolutamente discrecionales de uso y por tanto forman parte de la remuneración de estas personas trabajadoras. En cuanto a la asignación del vehículo, ahí tenemos siempre muchísima discusión, es un camino muy embarrialado el tema de los vehículos, porque se dan varios escenarios. Por un lado está el escenario de la persona trabajadora que cuando ingresa tiene su propio vehículo y lo que se hace es pagarle un viático o más bien un kilometraje por el uso de su vehículo. Ahí no hay salario en especie, pero sí hay un impuesto sobre la renta y un IVA que pagar por los alquileres del vehículo, porque la persona trabajadora entonces tiene una segunda actividad, ya no está solamente en relación de dependencia, sino que le está alquilando a la empresa un vehículo y de esto tributa por las rentas el impuesto de las rentas del capital mobiliario, porque el vehículo evidentemente es un bien de carácter mueble. Eh, el otro caso es cuando la persona no pone a la disposición de la empresa su propio vehículo, sino que recibe uno por parte de la empresa. Esto puede tener que ver con temas de imagen, de mercadeo, con asuntos de conveniencia, inclusive por los terrenos a los que tiene que acceder. Se le tienen ciertas características a estos vehículos, pero la verdad es que aunque esté utilizándose y se le esté otorgando a efectos de uso para el trabajo, también es cierto que una parte del tiempo ese vehículo está siendo utilizado, por ejemplo, en los fines de semana, eh, está siendo utilizado por la persona en favor de su bienestar, su propio uso discrecional. Si eso es así, por el valor la proporción de tiempo discrecional del uso del vehículo particular, estamos ante un salario en especie que también tributa. Ahí tenemos otro problema de valoración. Bueno, ¿y a cómo lo valoramos el vehículo que yo le estoy otorgando? Si el vehículo ya era de la empresa, por ejemplo, y la empresa no se dedica al alquiler de vehículos, es un poco más compleja la ecuación y tenemos que dejar documentado cómo fue que llevamos a cabo ese cálculo para poder determinar cuál es el valor de esa asignación de vehículos
de uso discrecional. En el caso de las cuotas de combustible, no hablamos de los combustibles que están sujetos a liquidación con entrega de factura por uso, sino aquella que llevando sin llevar más bien ningún tipo de bitácora de consumos, básicamente recibe una cuota fija para uso de combustible. Y en muchos casos nos hemos encontrado con cuotas fijas de uso de combustible en los cuales la persona trabajadora no tiene ni siquiera coche. Entonces, básicamente eh, recibe una cuota de combustible para algo que no puede mover porque no lo tiene. Esto no es otra cosa que un redondeo de salario y por tanto entra dentro del concepto de salario en especie. La colegiación de los hijos, la colegiación de los familiares en general. Bueno, si la colegiación de los familiares viene dentro de un paquete de carácter salarial, porque hemos impatriado a algún individuo y dentro de sus condiciones de traída al país estaba que su paquete de compensaciones incluye el pago de la colegiatura de sus familiares, entonces esto forma parte del salario en especie y por tanto debe someterse a la correspondiente tributación del 15%. Cuando los ingresos a los que se alude en este inciso no tengan representación en el monto, corresponde a la empresa llevar a cabo la fijación del valor monetario a instancia del agente retenedor o en su defecto fijarlo de oficio. Eso quiere decir que la responsabilidad recae directamente en la empresa a efectos de determinar cuál es el valor de aquella prestación que no tiene un valor económico determinable, pero que sí tiene que determinarse a los efectos de la puesta en marcha de un pago del impuesto al salario en especie. La base imponible de este impuesto es de carácter bruto, es decir, no admite ningún tipo de deducciones. Tenemos que tener en consideración que este impuesto del 15% tampoco tiene un mínimo exento. Esto quiere decir que personas que no tributan por el impuesto al trabajo personal dependiente, puesto que ganan una cantidad inferior al mínimo exento, si tienen cualquier tipo de prestación de carácter no dinerario y se considera, conforme lo hemos explicado, salario en especie, entonces la persona trabajadora se verá sometida a un 15% de imposición sobre aquellos beneficios que le haya sido otorgados en su condición de trabajador con beneficio predominante para el trabajador. Tomen ustedes en cuenta que esto pone una situación bastante compleja, porque fundamentalmente este que es un caso extremo donde tenemos una persona que no tributa por el impuesto al trabajo personal dependiente, cuyo ingreso es un relativo ingreso bajo, pues fundamentalmente esta persona tendrá que poner de su dinero de bolsillo, o sea, el que le tocaba llevarse para casa, de ahí tendrá que recibir la reducción para efectos de integrar o pagar el impuesto al salario en especie. Eh, la única deducción que tiene el impuesto al salario, en general, ya no solo el salario en especie, sino el impuesto al salario, es la que está prevista en el artículo 71 de la Ley de Protección al Trabajador, que habla de los aportes extraordinarios a planes de pensiones complementarias que estarán exentos tanto de cargas sociales como del impuesto al trabajo personal dependiente, siempre y cuando no excedan el 10% del ingreso bruto mensual del trabajador en el caso del trabajador dependiente. Esto es algo que encontramos con mucha frecuencia, no se aplica de manera correcta o no se aplica del todo. Alguna persona tiene un plan voluntario de complementario de pensiones para sí mismo, lo cual sería muy conveniente de hacer, dadas las condiciones de los regímenes generales de pensiones, pues fundamentalmente en este caso corresponde obviamente a la persona trabajadora informarle a su patrono que está llevando a cabo estas aportaciones y demostrar con el comprobante que efectivamente ha hecho el pago. Recordemos que aquí el pago es fundamental porque estamos en percibido y no en devengo, el pago de su 10% o lo que sea
puede ser menos que 10, pero con un máximo de 10%. Si la persona hace un aporte del 15, el máximo que puede deducir es un 10 del total del ingreso bruto. Y estas son las tarifas. Esa tarifa, si alguien gana menos de 941.000 colones, no tributa, excepto si recibe salario en especie, que tributará al 15%, aunque no gane 941.000 colones. Entonces, vean ustedes que hay una diferenciación entre lo que se refiere al salario en especie y lo que se refiere al salario dinerario. Por supuesto, no hay una sumatoria, no se integra de manera sumada el salario de especie con el salario dinerario. Al salario dinerario se le aplican las tarifas escalonadas que van del 10 al 25, conforme la tarifa va subiendo de 941.000 colones a 1.381.000, el 10%, el 1.382.000 a 2.423.000, el 15%, de 2.423.000 a 4.845.000, el 20%, y de ahí en adelante el 25%. Vean ustedes que en este caso, cuando hablábamos del ejemplo de la percepción de un aumento salarial, una persona que gana 2,5 millones de colones estaría en el rango de hasta el 15% por los 2,423,000 y por los 74.000, perdón, 77.000 colones adicionales pagaría el 20%. Pero a esta persona le hacen el pago de un retroactivo que significa el doble. Entonces, esta persona termina tributando el 25%. El doble serían 2,5 millones por 2, serían 5 millones, estaría en la tarifa del 25%. Por eso es importante que tengamos en consideración que este impuesto, y exclusivamente este impuesto, se va por las reglas de la percepción y no por las reglas del devengo contable. Y esto es fundamental y en muchas ocasiones hemos visto traslados de cargos hechos por la administración tributaria porque el contribuyente no tuvo en cuenta eso. También tenemos tarifas para no domiciliados. Evidentemente, si hablamos que estas son las reglas de los domiciliados, tenemos que ver cuáles son las reglas de los no domiciliados. Resulta que el no domiciliado sin convenio tiene una tarifa única del 10% en cuanto a pago de pensiones, jubilaciones, salarios y cualquier otra remuneración que pague el trabajador al trabajo ejecutado en relación de dependencia. Entonces vean ustedes que, excepto por las dietas, que tienen un 25%, todos los demás relaciones laborales son muchísimo más beneficiosas cuando yo soy un no residente y vivo en un país que no tiene un convenio para evitar doble tributación, porque estoy al máximo de 10%, que es el mínimo de las tarifas generales, y llegando nuestras tarifas generales al 25%, estoy en mejor condición si soy un no residente. Pero recordemos que para efectos de evitar que la gente se deslocalice de manera artificial o artificiosa, haciendo movimientos para parecer ser un no residente, pues básicamente tenemos la primera condición, que es que todo costarricense es residente, y la segunda de que todo no nacional costarricense adquiere la condición de residencia por los términos que ya hemos comentado. Cuando tenemos países con convenio para evitar doble imposición, entonces, que son en este momento solamente España, México, Alemania y Emiratos Árabes Unidos, los sueldos se someten a imposición en este estado, a no ser que el trabajo dependiente se desarrolle en el estado contratante. Esto quiere decir que se someterán a tributación en el otro estado, en el caso español, en el estado de España, en el caso mexicano, en el estado mexicano, etcétera. De forma tal que debemos de tomar en consideración que puede haber una tarifa mayor en el país con convenio y eso es lo que la norma de los convenios diría. Las deducciones dan realmente pena. La reducción por un hijo por mes es de 1.750 colones, por el cónyuge 2.650 colones. Esto lo paso rápido por la falta de criterio a la realidad económica que tienen estos dos aspectos. Y no están sujetos, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, no están grabados los ingresos que perciban las personas por el aguinaldo, siempre y cuando se corresponda al 13º mes, solamente por el 12º de los salarios devengados en la proporción que hubiera trabajado,
las indemnizaciones que reciban como pago único o periódico por causa de muerte, incapacidad ocasionada por accidente o enfermedad, las remuneraciones de los gobiernos extranjeros con representaciones consulares y las comisiones para las cuales para su obtención se deba incurrir en gastos. Esto lo que quiere decir es cuando yo soy un comisionista por cuenta propia y no por cuenta ajena. Es decir, cuando yo me la juego con mis propios recursos y no tengo un ingreso fijo y no tengo un trabajo fijo en la empresa y solamente represento la venta de ciertos bienes, ciertos servicios y gano unas comisiones en las cuales yo tengo que incurrir en los gastos respectivos. El monto que se percibe por el concepto de salario escolar está no sujeto al impuesto a las utilidades y la periodicidad, sabemos que es una periodicidad de carácter mensual y que hay periodos irregulares que en esos periodos irregulares lo que hay que hacer es la proporcionalidad de los días efectivamente trabajados para efectos de llevar a cabo el cumplimiento en el formulario de 103 de la ATV para pagarlo a más tardar el día 15 del mes siguiente a que se llevó a cabo la retención. La cuota libre o el mínimo exento son los 941,000 y para los contribuyentes que durante un periodo tributario hubieran obtenido rentas de más de un empleador, es obligación del contribuyente, o sea, el trabajador, hacérselo saber a su patrono para que no se descuente dos veces esta cuota libre o este monto de mínimo exento. Estas son obligaciones en las cuales la mejor práctica lo que nos indica es que se tome declaración de parte del trabajador para ser suficientemente precavidos para que se demuestre que como empresa hemos hecho la debida diligencia para evitar caer en un no pago. ¿El aguinaldo se graba o no se graba? Pues la verdad es que no se graba el que sea aguinaldo, pero cualquier suma que exceda del aguinaldo, ahora que estamos por llegar a él, pues básicamente cualquier exceso sobre el aguinaldo sí que va a estar grabado conforme a las reglas del impuesto al trabajo personal dependiente. En el caso de otras actividades, las personas físicas que tengan actividades adicionales a las del trabajo personal dependiente tendrán que presentar su declaración del impuesto sobre las utilidades al final de cada periodo fiscal, o sea, el 31 de diciembre del año correspondiente, presentando dicha declaración al 15 de marzo a más tardar y, por supuesto, también sujetándose a las presentaciones mensuales del impuesto del valor agregado. Esto se refiere ya a temas que hemos cubierto y básicamente la extinción de la obligación es fundamentalmente el pago. O sea, no hay otra manera de extinguir esta obligación más que con el pago. Y las sanciones por no llevar a cabo la retención para los agentes de retención es que el gasto no se considera gasto deducible si no has aplicado las retenciones correctas, porque aunque haya aplicado una retención, si aplicó una retención incorrecta, no solo es responsablemente solidario por aquel monto, sino que el gasto no es deducible. Y en el voto de la Sala Constitucional, lo que sí se estableció es que uno puede remediar aunque sea tardíamente, estos incumplimientos y hace que el gasto se convierta en un gasto efectivamente deducible. Eh, por información falsa, pues tenemos la pena de 10 veces el impuesto que se haya evadido. Esto es cuando digo que tengo más hijos que los que tengo, que tengo más cónyuges. Bueno, no se puede, solamente se puede tener un cónyuge. Entonces, Ya eh, con no nos alcanza, ¿no, don Carlos? ya con 2.650 colones yo no creo que alcance ni para empezar la conversación. Y luego vienen los intereses cuando pago tarde, ¿verdad? Tengo que tomar en consideración que tengo que pagar, el artículo 57 establece los intereses que debo de pagar y básicamente con eso acabamos nuestra presentación. Muchas gracias, don Carlos. Ahí nos llegaron al privado algunas preguntas, pero creo que mientras iba dando la charla, pero creo que finalmente le logramos dar respuesta a todos. Como siempre, usted muy, muy completo en las explicaciones. Por ejemplo, el tema de los carros. Ok, listo. Si le doy una Toyota 4x4, pues se entiende más.
pero ¿qué pasa si le entrego a uno de los gerentes un BMW del año, que es evidente, y el gerente es además el dueño de la compañía y el 100% accionista, y de pronto tiene un BMW ¿no? que él usa? Entonces, si lo puedo considerar como un gasto o no, pero creo que esa parte quedó bastante clara. Cubierta, sí. Básicamente es un poquito creo que es uno de los pocos temas en los que uno puede decir que más o menos rige el sentido común, ¿no? O sea, si te estoy dando un carro de lujo y lo estás pasando por la compañía, es evidente que pues, no lo puedo considerar, Lo ¿no? que ocurre es que ese sentido común no es tan común cuando se trata de fiscalizaciones, porque resulta que el auditor fiscal lo que mira es qué es lo que él tiene versus qué es lo que tiene el fiscalizado. Entonces, para él puede ser de lujo un carro incluso muy viejo, de una marca que no necesariamente sea de primera gama, pero resulta que como lo que él tiene es un chiringuito bastante peor que aquello, entonces considera de lujo cualquier cosa que sea superior. Listo. Y nos están preguntando aquí en el chat también, ¿qué pasa si una persona tiene dos trabajos diferentes? Yo creo que podemos hacer ahí, y ya con esa pregunta terminamos. Dos casos. Supongamos que gano en mi primer trabajo 600.000 colones y en mi segundo trabajo, yo que sé, trabajo en las tardes, otros 600.000. ¿Me hacen el impuesto por eso como si ganara 1.200.000 o 600 exentos? Creo que No, también lo hablamos, no hay pero doble, no hay doble exención, es una sola exención, los 941, que es la única base exenta, y el deber del trabajador es informar cuánto gana, y él sí puede escoger a cuál patrono le dice que le haga la retención, eso sí puede escogerlo, claro, pero hay que hacerle la retención, o sea, sobre sin duda, digamos, el escalón del sobre el 10% al excedente. 1.200.000 y listo. O Exacto, exacto. millón y un resto. Listo. Eso. Nos preguntan también qué pasa con el salario en especie de servicio doméstico, si está afecto al 15. El salario en especie del servicio doméstico es una excepción porque recordemos, no sé si estabas al principio cuando el que lo preguntó estaba cuando lo dije o no, el derecho laboral y el derecho tributario van por dos caminos distintos. El salario en especie del servicio doméstico es un concepto de derecho laboral, no es un concepto de derecho tributario. Por tanto, no está afecto al 15 en razón de que no es un concepto tributario. Listo. Y la última pregunta que viene aquí de don William dice, cuando el kilometraje se paga con base a una liquidación de ruta, ¿es obligación del trabajador facturar o no? Sí. Es Listo. obligación facturar y la facturación además lleva IVA y tiene que estar inscrito como contribuyente del IVA. Sí, wow. A veces creo que cuando escuchamos estas charlas, y aquí me pongo un ratito en el gorrito de gerente, es como abrumador, ¿no? Porque uno dice, pucha, no tengo todo en regla, voy a ir, pero lo que quiero decir es, aprovechen esta oportunidad como un espacio para ver qué les falta corregir, qué les falta hacer, qué les falta mejorar, cuáles son esas mejores prácticas. En la charla pasada que hicimos con don Carlos, él me dijo, usted puede hacer lo que quiera, el problema es que no me busque cuando llegue el fiscalizador, porque ahí yo le voy a decir, yo le dije que tenía que reportar. Usted no reportó, pues bueno, se la juega. No todas las empresas son auditadas, pero cuando son auditadas es ahí donde las papas queman, ¿no? Así es, ahí crujen los dientes. Bueno, muchísimas gracias. Ahí alguien nos preguntó si les íbamos a pasar la presentación y la grabación de este webinar. Nosotros, a todos los que se inscribieron en la charla, les va a llegar una grabación del webinar con todo lo que hemos con todo lo que hemos conversado. Y pues ahí están también los datos de contactos de los dos para quien ocupe una aclaración más puntual o alguien como el ejemplo que hablábamos ahí del kilometraje. Si alguien necesita pues que le revisen exactamente un caso especial, pues ahí está don Carlos y todo su equipo, que estoy seguro que tendrán toda la información y toda la respuesta a casos puntuales que sean necesarias. Don Carlos, le ¿Me agradezco muchísimo. Sí, permites señor, poner adelante. nada más el correo electrónico nuestro? Por Es supuesto. para efectos, porque veo que alguien está preguntando algo sobre la charla que tenemos de cierre fiscal, la cual les invitamos, es el próximo jueves, y tuvo algún problema
que parece que no respondieron cuando escribió. Escriba por favor a ccamacho@grupocamacho.com, quien quiera que esté interesado. Tenemos el próximo jueves en el San José, el Hotel San José Palacio, una charla presencial de 4 horas sobre el tema del cierre fiscal 2023. Les esperamos ahí también. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Hasta luego, don Carlos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Feliz día.